Señor les bendiga. Soy María Victoria de la Iglesia Comunidad Cristiana Ebenecer en Pueblo Nuevo. Saludos a todos, sobre todo a nuestros hermanos en la fe. Les amamos, les extrañamos y esperamos pronto volvernos a ver en el tiempo del Señor, no cuando querramos. También quiero saludar a los que están lejos, a los que están en mi tierra, República Dominicana, mis amigos de más de 30 años, a mis compañeras del cole también, a los hermanos de las iglesias allá. Y hoy les traigo un tema en el cual el Señor ha hablado a mi vida hace unos días, con tantas cosas que están pasando, pues el Señor te redarguye. Es sobre la sabiduría de los ancianos. Hay diferentes tipos de ancianos. Sabemos que hay ancianos de autoridad y hay ancianos que han adquirido una vulnerabilidad, que son frágiles. Pues yo voy a dar el objetivo de estas palabras. Primeramente es aconsejarnos, a mí también, de honrar a nuestros ancianos, de ser sabios, de saber que Dios un día también, nosotros también seremos ancianos y que la palabra habla de ellos de manera especial para que le demos el lugar que le corresponde dentro de la casa, en la iglesia, en el gobierno, en las instituciones públicas y privadas. Y me gustaría primeramente decirte, como lo decía hace un momento, llegar a una edad es ser más vulnerable, ser más frágil. También antiguamente era sinónimo de obispo o de jueces de la tierra, o lo que también hoy día se le conoce como regidores en algunas partes de la tierra. Me gustaría hablar de tres personajes, que dos de ellos fueron ancianos. Uno fue anciano por sabiduría. Pero antes de esto voy a hablar unas cuantas pinceladas de lo que eran los jueces, lo que eran los ancianos. Y me gustaría que fueras conmigo al libro de Jueces, capítulo 2, para que entendamos este periodo que es corto, lo que voy a decir en este caso del libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, con un corazón dispuesto. Padre, yo te pido, Señor, que todo lo que se hable y se diga sea para honrar tu nombre. Dame palabra precisa, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando por mis labios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dice, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Y vamos al 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor, y ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba jueces, Jehová hablaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y los afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Vemos aquí en este tiempo de los jueces que están en la palabra, cómo estos hombres de Dios que conocemos se ha hablado mucho de Débora, de Otoniel, de Samuel. Bueno, Samuel fue quien lo estableció. Pero vemos aquí cómo vemos que el corazón del pueblo volvía atrás cada vez que estos hombres de Dios morían ya de edad. La sabiduría que Dios le da a un hombre, delegada por él, no es tanto para gobernar con una autoridad desafiante o imponente, más bien para consejo, exhortación y edificación de la casa del Señor.
Me gustaría que fueras conmigo a, a Levítico, cuando el Señor instituyó esto en la ley, en el capítulo 19, verso 32. Me gustaría que fuera la Biblia. Levítico 19, 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo el Señor. El Señor quiere que nosotros honremos no solamente a las autoridades establecidas en esta tierra, sino también a nuestros ancianos, a las personas que nos rigen con amor en la casa, en el pueblo del Señor, eh, con amor. La honra, primeramente, Dios es que la da y la honra viene del hombre hacia el hombre, pero Dios es que hace que tú honres a alguien. Nosotros en la tierra no buscamos gloria, más bien ni siquiera ser reconocidos, más bien respeto. Esa es la palabra. La honra trae respeto. Bien, uno de los versos que me llamó mucho la atención es uno que habla, que dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Qué hermosos son los ancianos, las canas, que caminan despacio, hablan con, no con prontitud, sino con sabiduría en el tiempo oportuno. Yo creo que cuando una persona llega a una madurez, no vamos a decir una madurez ni física, ni tampoco espiritual, ni de algún concepto, sino de sabiduría. No se tiene que saber mucho para ser sabio. Simplemente hay que saber cómo andar, cómo callar, cuándo decir las cosas. Pues aquí dice que la hermosura de los ancianos es su vejez. Cuando tú eres joven, tú bajas las escaleras casi corriendo, lo digo por experiencia, aunque a veces te pueda caer. Pero ya cuando eres de cierta edad, para dar un paso, tú pones la mano y te agarras, o si tienes un bastón, bajas con cautela. Pues no solamente para bajar una escalera o subir, para todo hay que ser cauteloso. Eso está en Proverbios 20:29. La rapidez muchas veces nos hace ser torpes. Es bueno pensar y hacer las cosas con cautela. Tú puedes ser joven, pero puedes ser, aún dentro de la casa, aunque sea joven, puedes ser un anciano y puedes ser sabio. Son dos cosas. Puedes ser un anciano de la casa del Señor y también puedes ser sabio. Hay una oración muy conocida. En días pasados el pastor Fran hablaba del Salmo 71, que era la oración de un anciano. Esta oración es una oración de súplica a Dios y no lo voy a leer, solamente voy a que busques en tu Biblia el verso 18. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Aquí vemos esta súplica con ruego. Yo me imagino que cuando se escribió esto, la persona, el salmista, pues lo hacía desde un lecho o postrado o con un impedimento para moverse. A lo mejor le dolían las articulaciones, tal vez tenía artritis o simplemente estaba postrado. Dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. ¿Has tú desamparado en estos días a tus abuelos, a tus padres, a tus tíos, a tus hermanos mayores, a los hermanos de la casa, a las viudas de la iglesia? Perdóname que te haya confrontado, pero es necesario que en estos días hagamos una llamada. No digo visita porque las cosas no están para visitar a nadie, pero sí tú puedes llamar, dar aliento y si es necesario pasar y llevarle una pequeña compra. Hay ancianos que hoy día necesitan de nosotros, de dar esa mano amiga y de estar presente. Esta oración del anciano, pues, está llena de deseos de que Dios le oiga. Hoy nosotros levantamos la voz por ellos, por los más vulnerables de la casa, por los que están necesitando de alguien que les hable, porque a veces solamente quiere que alguien le hable, porque están solos.
Retomando el tema de la autoridad en la casa, el Señor en el libro de Marcos habló de la tradición de los ancianos. Está hablando de la casa de aquel entonces de Dios, de la sinagoga. Él hablaba de las tradiciones y decía que esas tradiciones a veces no eran las correctas. Hoy día todos venimos con las costumbres de nuestros familiares y decimos, no, porque mi abuelo, si mi abuelo hubiese sabido que yo voy a una iglesia cristiana, o mira, si yo salgo de la costumbre de mis padres, de lo que ellos creen que van a decir de mí, ¿sabes algo? Lo más importante es tener la convicción de que Cristo puede morar en tu corazón, el Espíritu Santo contigo, y esas costumbres tienes que romperlas. Vamos a Marcos 7:3. Dice, eso fue el Señor. Marcos 7:3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, sí, muchas veces no se lavan las manos y no comen. Y en Marcos 7:5 ahí mismo dice, le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Y qué decía el Señor? No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, dando a entender de que muchas veces el corazón está más sucio que nuestras propias manos. Pero me tomo esta referencia porque realmente nosotros nos aferramos a las tradiciones de nuestros abuelos y muchas veces esas tradiciones no son las tradiciones que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros, hay un verso que cuando viene el Señor, todavía hoy el Señor me ministra mucho, que dice que no dejemos los linderos antiguos de nuestros padres. Los linderos significa las divisiones de tierra. No traspasemos nuestro territorio, no nos vayamos a otros campos, no nos vayamos a otro pasto. Sin embargo, muchos de nuestros padres no le sirvieron a Cristo. Lamentablemente no le sirvieron a Cristo. Si tus abuelos no le sirvieron a Cristo, si tú no le serviste a Cristo, no le sirve a Cristo, Dios te está invitando a que tú le sirvas a Cristo. Jesús habla aquí de las tradiciones de los ancianos y aparentemente ellos veían como bueno y válido lavarse las manos para comer. Hoy día eso está en boga, claro, con lo que hay hoy día. Sin embargo, el Señor no estaba hablando de la parte física, sino de la parte espiritual. Es lo que sale de tu boca que contamina, no lo que hay en ella. También habla el mismo Señor en Marcos 8:31, cuando Jesús anunció su muerte. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Aquí ya no habla de la tradición de los ancianos. Aquí habla que el Señor dice, yo voy a ser desechado por los que tienen autoridad en la casa. Yo voy a ser desechado por aquellas personas que deberían. Sin embargo, ellos no aceptan mi punto de vista, no aceptan mis palabras. Una pregunta, ¿te has tú sentido identificado con esto? Que hay personas que no aceptan el Evangelio, personas que tienen autoridad. ¿Has tú visto en tu trabajo, no te han desechado o simplemente por tu decir Dios te bendiga? Pues si ha sido así, bienaventurado aquellos que son vituperados por la causa de Jesucristo. No que vayamos a importunarlos ni a ser personas que ofendamos, pero nosotros que tenemos una identidad, si yo salgo con mi Biblia y a alguien le molesta, lo lamento, es mi Biblia, yo salgo con mi Biblia y con decirte la Biblia es algo material. Si yo canto un coro cristiano y a alguien le molesta, alabado sea el Señor, no estoy ofendiendo a nadie, estoy alabando a mi Cristo. Y dice aquí que Jesús dice, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas.
y ser muerto y resucitar después de 3 días. Estos ancianos que habían sido establecidos en Israel, en la sinagoga, en este caso, que es lo que Jesús habla, pues simplemente lo tenían que estudiar, redarguir todo, a ver si era aceptable. Y todo aquello que ellos consideraban que no estaba de acuerdo a la ley mosaica, simplemente era desechado. Ellos no aceptaban que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, he hablado algunos temas puntuales de la ancianidad. Ahora te voy a hablar de un personaje bíblico que fue anciana. Voy a hablar de Noemí. Noemí, para decirte la historia en pocas palabras, fue una señora judía que de la tribu de Judá que salió de su tierra junto a su marido y sus 2 hijos. Emigraron, ellos casaron sus hijos, pero dice que en esa tierra donde estuvieron hubo hambre, murió su esposo, murieron sus hijos, y ella volvió a su tierra, a Israel, pero no volvió sola, volvió con sus 2 nueras, las de su esposa y Ruth. Y cuando ella llega, te pido por favor que vaya al libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, dice, y ella le respondía a sus nueras y a la gente cuando ella llegó a Israel, no me llaméis Noemí, estoy hablando de la anciana Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y el verso 22 dice, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Voy a hablar en este momento sobre la bendición que cargaba Noemí. Ella tenía, pues como ser israelita de la tribu de Judá, ella tenía pues una visión de ella. Eh, Aquí podemos ver cómo Ruth arrebató esa bendición. Ella no lo sabía. Ella no sabía que Dios la iba a poner en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ella simplemente amó a su esposo, amó a la familia de su esposo. Y cuando Noemí le dio libertad para irse, ella dijo, no, yo me quedo contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y cuando ella volvió, las dos volvieron siendo pobres. Y te voy a llevar ahora a leer Deuteronomio 24:19 para que puedas ver qué pasó con estas 2 señoras, que eran viudas las dos, en esta tierra que Ruth no conocía. Ahora está en Deuteronomio 24:19 está establecido, leo, cuando ciegues tu mies en tu campo, segar es recoger. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Señor tu Dios en todas tus obras. Si has leído la historia de Ruth, puedes ver cómo eh, Ruth iba a, a recoger gavillas detrás de los que segaban el campo del pariente de su esposo Boz. Ella fue restituida. El esposo que murió tenía un pariente llamado Boz. Él no era la que le correspondía restituirla, era otro pariente.
pero Dios permitió que fuera él que la restituyera. Y ella sí entró en la genealogía de nuestro Señor Jesús. Eh, Ella fue la esposa de este señor Boaz. Pero si ella se hubiese ido, y al igual que Orfa, y hubiese dejado sola a su suegra, a la buena de Dios, Dios no la hubiese desamparado a Noemí. Dios la hubiese sostenido y la hubiese prosperado en su propia tierra, sola. Pero Noemí, al quedarse con su suegra, también recibió también bendición. Aquí vemos cómo una mujer recibe a través de la honra una bendición. Ya vimos también la promesa, eh, ley, la segunda ley, que si tú tienes propiedades o tienes suficiente, vamos a hablarlo así, si tú tienes suficiente para dar, no escatimes. Si tú prestas, no pides que te lo devuelvan, porque ya nosotros no sembramos campos. Si tú tienes la oportunidad de dar, da con una medida buena y rebosada, que sobreabunde, que tu medida no sea corta. Aquí vemos ahora otra historia que quiero decirte. Es la historia al final de la vida de Jacob, en Génesis 45. Ya hemos hablado de los ancianos de autoridad, de los ancianos vulnerables. También te he preguntado sobre si tú amparas a los ancianos que están cerca de ti. Hemos hablado de Ruth, hemos hablado de Noemí. Ahora te voy a hablar de Jacob. En Génesis 45, me gustaría que lo buscaras. Es un verso solo y luego iré al 47. Génesis 47. Dice, Génesis 45, 28. Génesis 45, 28. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Qué bonito. Este señor que había dado por perdido a un hijo, le llega la noticia que está vivo. Y lo primero que dice, iré y le veré. Qué bonito. Saber de que cuando tú recibes una esperanza luego de no haberla tenido, en el caso de Jacob, pues él revivió. Él, me puedo imaginar a este señor con esos años que tenía, cómo sacó fuerzas para poder ir a visitar y ver a su propio hijo que lo tenía por muerto. Génesis 47, verso 5. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de José. Aquí vemos cómo el faraón se identificaba con José y no y le dio lo mejor que tenía. Fueron bienvenidos. José habló bien de su padre habló bien de José. Había una estrecha relación. Habían pasado años. Sin embargo, él era el mismo y Jacob era el mismo. El verso 7 dice, entonces José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo al Faraón. Qué bonito. Israel bendijo al Faraón de Egipto. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Así José, el verso 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y oigan el 12, y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos, y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Él honró la casa de su padre. Él no vio, como ya sabemos, el problema que había pasado.
él bendijo a toda la generación de su padre. Él honró a ese señor y, y Dios lo bendijo. Ya él era bendecido, pero ahora vamos a ver la bendición que él recibió. Entonces el 28, verso 28 dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y dijo, te ruego que no entierres en Egipto. Perdón. Le dijo, te ruego que no me entierres en Egipto. Yo creo que así, luego de haberlo redactado el material y orando por este material, entendí una cosa. Dios le había revelado a Jacob que su tiempo en Egipto iba a tener fecha de caducidad. No se lo dijo, simplemente no me dejes aquí. Cuando salga el pueblo, llévame, sácame. Yo, ¿por qué él salió con eso? Simplemente porque él quería estar en el lugar de donde él era. Haciendo un paréntesis sobre la honra y la bendición de Jacob, hay hijos que maldicen a su padre y a la madre no bendice. Eso está en Proverbios 30. Y hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. José no fue altivo. José, cuando fueron sus hermanos, él, él quería saber de su padre desde el primer momento. Él supo que si estaba vivo, él se iba a encontrar nuevamente con su padre. Y también quería saber si su hermano estaba vivo. Sobre esto que acabo de leer en Proverbios 30, de la generación que no bendice, sino que maldice a su generación, hay un verso bíblico en Éxodo, es Éxodo 22, 22. Quiero que lo leas. Por favor, búscalo. Éxodo 22, 22. Habla de que a ninguna viuda ni huérfano aflijas. No aflijas a ninguna viuda ni a ningún huérfano. Es un mandato. Está en Éxodo 22, luego de la ley mosaica. Es decir, es una orden. Nosotros no tenemos por qué ni humillar, ni levantarle la voz a una persona de edad, ni discutirle, aunque no tenga la razón. Tratemos de no afligir al anciano y tampoco al huérfano. España hoy está llena de huérfanos, no solamente de los que han perdido unos padres últimamente, sino aquellos que han venido del extranjero también y no lo tienen. Recuerdo hace poco una de las noticias que pude leer, un señor que decía, había muerto sus dos padres en este tiempo. Él decía que ir a su casa era el desaliento más grande que él no sabía qué hacer. Dice, estoy totalmente desamparado y desalentado. Y yo decía, Dios mío, un hombre ya tendría unos 45, 50 años, este señor que decía estas palabras. Qué pena que estemos pasando por esta dura realidad. Bien, todo esto que yo estoy hablando posiblemente te estén resultando como a mí también, no creas que no, sí, como aguijones y como clavos hincados, dice en Eclesiastés 12. Las palabras de los sabios, la palabra es la palabra sabia, yo no sé si sea suficiente. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Muchas veces tener que decir la verdad, tener que confrontarnos a nosotros y decir,
No abandonemos a nuestros padres en un asilo, no los dejemos solos. Yo entiendo, no somos quienes para mandar a nadie, no somos quienes para decirte lo que tienes que hacer, pero sí te digo que de lo que tú coseches, tú vas a recoger. Un anciano solo en un asilo va a encontrar quien lo cuide, pero cuando tú tienes a tus padres al lado tuyo, tú sabes que tú los cuidas, tú los alimentas, tú los sustentas. Esa vulnerabilidad, esa fragilidad, tú la puedes cuidar, tú puedes ser parte de ese cuidado. Te digo por experiencia, no hay mayor satisfacción en la vida que ayudar a aquellos que lo necesiten en su tiempo de fragilidad y vulnerabilidad. Es un tiempo que te llena de satisfacción saber que tú estuviste ahí, que tú alentaste, que tú sostuviste, que tú participaste en una buena obra. Hay un tercer personaje que quiero hablar. Este eh, no fue anciano, es Pablo. En su segunda carta de Timoteo, el último capítulo, segunda de Timoteo capítulo 4, él quiso decir unas palabras a Timoteo como un hijo a su padre, un padre a su hijo, perdón. Dice, te encarezco, el verso 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y ahora lo que te digo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya él sabía que el tiempo de su partida se estaba acercando y él le reiteraba constantemente cuál era el objetivo de su vida. Tú tienes que hacer esto, yo te encarezco, yo te suplico, te ordeno, él se lo pedía con ahínco, yo quiero por favor que tú hagas esto, que no se te olvide este fin. Y dice ya una satisfacción personal. Él habla de una satisfacción en el verso 7 que muchos quisiéramos llegar a tener. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él era joven, pero sabía que ya su tiempo se estaba acabando. Verso 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él no condenó a quienes lo perseguían. Él no se levantó, ni murió, ni maldijo. Él simplemente, él lo dijo claro, está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor el Rey justo, el juez justo. Ese juez justo es el que nos tiene preparado a nosotros una corona de justicia. Y es Él el que nos levanta a todos. Eh, ya para terminar, simplemente te quería decir que siempre el Señor guarda nuestros pensamientos. Dice en Isaías 26, 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel en cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. La confianza que debe de tener toda persona, anciana o no anciana, es la que nos ayuda a permanecer en paz. No importa el tiempo, no importa el problema, no importa las adversidades, el Señor nos da de su paz y dice, porque en ti ha confiado. El verso 4 dice, confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Si tú te sientes frágil, vulnerable, triste, enfermo, sin fuerzas, sin salida, dice el Señor, yo soy la fortaleza de los siglos. El Señor es nuestra salida. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él, que vendrán tiempos vulnerables. Todos vamos a ir a tiempos vulnerables.
Yo recuerdo cuando trabajaba unos años atrás en Recobro, aparte del curso que me daban y el entrenamiento, pues me dieron una tabla de vulnerabilidad para cuando yo hablara con un cliente, supiese yo analizar qué grado de vulnerabilidad tenía esta persona. Siempre nosotros tenemos a nuestro lado a personas que necesitan algo. Puede ser una palabra, puede ser nuestro silencio para que nosotros le podamos escuchar, puede ser simplemente nuestra mano amiga, simplemente estar presente. La sabiduría de Dios derramada en nuestros corazones no está hecha de palabras ni tampoco de nada material. La sabiduría de Dios es dada a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, a través del discernimiento del Espíritu Santo, para que podamos ayudar a otros. No es conocimiento, no es inteligencia. La sabiduría viene de Dios. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tenemos que tener eso claro. Me gustaría terminar con este verso que es sobre la religión pura. La religión pura no es, muchas veces podemos confundirlo con piadoso. Muchas veces podemos confundir a una persona religiosa, eh, una persona sensible o una persona que busca de Dios constantemente. Es que yo puedo estar orando y como dice un refrán, con el mazo dando. Oigamos lo que dice Santiago 1, verso 27. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta. Visitemos a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarnos sin mancha del mundo. Esas tres cosas, dice el apóstol Santiago. A mí me hubiese encantado que Santiago hubiese vivido más tiempo. Fue el primero de los apóstoles que murió. Solamente tenemos una carta de él. Me hubiese encantado porque me encanta su forma de hablar. Él es muy directo, es muy llano y siempre llega directo al corazón. Repito, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Estás tú visitando y ayudando a los huérfanos? ¿Estás tú ayudando a las viudas en sus tribulaciones? ¿Y tú te estás guardando sin mancha del mundo? No estoy hablando de religiosidad, de dogmas de hombre, estoy hablando de cosas del espíritu. Guardarte del mal es ser, ahora sí lo puedo decir, piadoso, ser misericordioso, ser amoroso, tener los frutos del espíritu y llevar al ciento por uno. Y dar no la justificación que viene por obras, sino a través de la fe. Hay un verso que todos no lo sabemos y dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí habla de la cosecha del hombre, de todo aquello que tú siembres, de eso vas a recoger. Y dice que el que lo dice es una persona de edad, una persona que ha pasado mucho proceso, y da por fe de que nadie en la tierra que haya sembrado bien, que haya sido justo, va a pasar necesidades. ¿Por qué? Porque Dios oye, Dios escucha, Dios es un Dios justo y Dios le da el pago a cada persona por lo que ha hecho, si son obras justas u obras injustas. Bien, yo recuerdo a mi abuela, cuando me sentaba a la mesa, me decía: ¿ya te lavaste las manos? ¿Ya no puedes tomar agua? Es decir, nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron cosas que nosotros recordamos con amor. Tratemos de que nuestra crianza, nuestra educación hacia los demás sea perpetuada por las buenas costumbres, por las buenas palabras, por el temor a Dios, por el amor al prójimo. Que estas cosas estén guardadas en tu corazón y que un día, si Cristo no ha venido, tus nietos digan: oye,
Mi abuela me decía que me tenía que sentar recta en la silla de la mesa, o que no subiera, o que no doblara las piernas en la mesa, en la silla. Son cosas de abuelos, pero son cosas que nos recuerdan el amor que alguien tuvo hacia nosotros y que nosotros tenemos que perpetuar ese legado. Pero el legado principal es que Cristo vive en nosotros y que tenemos que predicar el tiempo en tiempo y fuera de tiempo. Te invito a orar en este momento. Padre, tuya es la gloria, tuya la honra, Señor. Muchas gracias por nuestros ancianos, gracias. Muchas gracias por aquellos que nos presidieron a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por esas palabras de aliento, esas costumbres que hemos tenido, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú estableciste jueces, ancianos, Señor, en las naciones, Señor, para gobernar, para regir con autoridad, Señor. Muchas gracias por las viudas y los huérfanos y los ancianos que están a nuestro alrededor. Ayúdanos a sostenerlo. Ayúdanos a ayudarlo, Señor. A darle nuestra mano amiga, Señor. Ayúdanos a predicarle el Evangelio a ellos, Señor. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias porque tú has preservado, Señor, a los hermanos, a los amigos, Señor, y tú los seguirás guardando, Señor. Muchas gracias porque seguiremos cantando, Señor, el himno de victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí mi oportunidad. Muchísimas gracias. Creo que pronto nos volveremos a ver. No sé si será este domingo próximo o próximamente. Cuando el gobierno lo determine será. Que tenga buenas tardes y que Dios te bendiga. Un beso.